Palabra pastoral de entre semana, miércoles 21 de diciembre de 2022. Anciano de Distrito Garín. Buenas noches, mis amados en el Señor. La palabra para el día de hoy está en Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, donde dice: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra para hoy tiene como mensaje de que Jesús anuncia el reino de Dios. Y ciertamente en estas palabras es el primer activar del Señor Jesús en una forma pública. Habiéndose enterado de que Juan el Bautista había sido apresado, de Nazaret va hasta Galilea y comienza su obrar público, precisamente con estas palabras. Y en estas palabras podemos decir que está el punto central de su doctrina. Lo primero es que se había cumplido el tiempo, ese tiempo de que el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios significa de que Dios está presente y que reina entre los hombres. Y de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito, y así lo expresó el apóstol Juan. Entonces Dios se encarnó en Jesucristo y habitó entre los hombres. Ese reino de Dios, ese reino de los cielos, como lo expresa el evangelista Mateo en su evangelio, estaba entre los hombres. Y durante el tiempo de vida sobre la tierra de nuestro Señor Jesucristo, era Dios el soberano, era Dios que gobernaba en nuestro Señor Jesucristo. Pero también allí el Señor Jesús marca la importancia del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Y para aquellos que estamos junto con Cristo y que creemos en Él, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio son puntos centrales para nuestra fe. Por un lado, mis amados, habla del cumplimiento del tiempo, y el tiempo es Dios quien los gobierna. Y si bien hay tiempo para diferentes cosas, como es mencionado en Eclesiastés, ese tiempo de Dios había llegado y se había manifestado a los hombres en nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se acercó a la humanidad. Y cuando los fariseos preguntaban cuándo vendría el reino de Dios, ellos en realidad, ya desde la antigüedad, ellos tenían ese deseo y ellos pensaban en que Dios restituiría el reino de Israel. Y entonces le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. Y Jesús le dijo que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Y el reino de Dios se había iniciado en nuestro Señor Jesucristo. También la palabra es mencionada de que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a pesar de que Jesús mostraba de su poder, de que solamente Él podía obrar lo que obraba, y podemos mencionar en aquellos milagros, en aquellas cosas que Jesús podía hacer, que sanaba a los enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, multiplicó unos pocos panes y pocos peces para que comieran miles de personas, y un montón de hechos que eran visibles hasta para todas las personas. Pero también habían cosas que manifestaban que era el Hijo de Dios, cuando perdonó los pecados, cuando reveló la voluntad divina, cuando pudo marcar los parámetros de su doctrina, de su enseñanza, cuando pudo mencionar ese gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús dejó toda su doctrina, toda su enseñanza, pero llegó el tiempo en que Él tuvo que dar su vida en sacrificio por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad, y pudo vencer la muerte y pudo resucitar, pudo estar con sus discípulos,
dejó la promesa del envío del Espíritu Santo, dejó su promesa, esa que aguardamos con ansia de que el Señor venga y nos lleve a casa, y ascendió al cielo. Y así una vez más se reafirmó la promesa por aquellos ángeles que estaban en ese momento y le dijeron: ¿qué estáis mirando, varones galileos? Así como ascendió al cielo, así vendrá. Esa también es nuestra esperanza. Pero a partir de Pentecostés, ya el reino de Dios se empezó a manifestar en sus apóstoles, se empezó a manifestar en su iglesia, a través de la palabra, de los sacramentos. Y también los apóstoles predicaban y predican y hablan de ese reino de Dios. Y una de las palabras centrales que también el Señor Jesús lo menciona en este texto es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y cuando Pedro comenzó ese discurso explicando de quién era Jesús, de lo que había pasado, allí se compungieron los corazones de los escuchas y dijo: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos ahora? Y Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, dijo: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es mencionado que en ese día 3.000 almas, 3.000 personas pudieron bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Pero hermanos, esto se trata de poder creer en el Evangelio, de que Dios nos abre los ojos, de que Dios nos muestra, y poder perseverar en el mismo, perseverar en la doctrina de los apóstoles, poder quedar en las enseñanzas de Cristo, tomar a nuestro Señor Jesucristo como modelo. Pero hemos dicho del arrepentimiento, y el arrepentimiento no es decir, bueno, me arrepiento, no lo voy a hacer más, sino que es algo mucho más profundo. Tenemos que mirar en lo profundo de nuestro corazón, reflexionar, mirar qué es lo que nos motiva o qué nos motivó a obrar de una o de tal manera que en definitiva fue contrario a la voluntad divina. Si nos compungimos como estas personas lo hicieron en el corazón, si lamentamos de que hemos obrado contrario a la voluntad divina. Ciertamente cada vez que vamos a la Santa Cena siempre tenemos una reflexión, allí el siervo nos habla de nuestra postura de corazón para ir hacia la Santa Cena, pero una y otra vez tenemos que mirar sobre nuestros corazones y es que realmente nos arrepentimos, porque si nos arrepentimos de corazón, hermanos, nos apartamos del mal, nos volvemos a Cristo, cambiamos de actitud y con la ayuda de Dios vamos cambiando y vamos mejorando. Cuando nosotros podemos confiar en Dios, confiar en su palabra, podemos actuar conforme la enseñanza, conforme lo que el Espíritu Santo hoy nos revela y nos dice. Podemos ir hacia los sacramentos, podemos recibir la Santa Cena, podemos disfrutar de la comunión con Cristo, podemos recibir esa paz que solo Jesús puede darnos en nuestro corazón. Por otro lado, en Jesús se percibía esa cercanía del reino de Dios. En mis amados también cabe la pregunta si en nosotros se percibe que el reino de Dios está entre nosotros, que nosotros somos partícipe de ese reino en su iglesia, si nosotros somos partícipe de ese reino futuro, ya ahora. Y eso, hermanos, es sencillo, por lo que hablamos, por nuestro obrar, por cómo procedemos, si somos amables, si somos cálidos, si tenemos sentimiento de amor, si nos preocupamos por el prójimo, si somos solidarios, si tenemos paciencia, si tenemos los valores y los sentimientos de Cristo. Hermanos, allí nosotros podremos ver si realmente esa cercanía con el reino de Dios hace sus efectos en nosotros. El otro día
Un hermano en una comunidad me comentó que había cumplido casi 60 años de apostólico hace unos días, y yo me acordé de aquello que nos contó el apóstol, en donde también dos hermanas recordaban una al otro que hacía tantos años de apostólicas que cumplían las dos porque se habían sellado juntas, y una le dice a la otra, ¿y se notará? Hermanos, esto también da motivo para que podamos reflexionar si esa cercanía, que esa gracia, ese amor divino se puede percibir en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra familia. Para finalizar, hermanos, el reino de Dios lo podremos ver, comprender, ver en su plena magnitud cuando venga Cristo, cuando estemos en la nueva creación, cuando Dios sea todo en todos, cuando allí, hermanos, podamos experimentar que viviremos una paz y una comunión eterna para siempre junto a Dios, junto a Jesucristo, a los amados, a los que se han adelantado, aquellos que en el día del arrebatamiento resucitarán primero, y luego nosotros, y juntos, hermanos, los que están en el más allá, nosotros seamos arrebatados. Por eso también, hermanos, tenemos motivo para seguir luchando, para no bajar los brazos a pesar de lo que nos toque vivir. Sabemos, hermanos, de que ese reino de Dios se ha acercado a los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ese reino de Dios está en su iglesia, que Dios ama al pecador que se arrepiente, y que ese reino de Dios es nuestro. Lo viviremos en la nueva creación, tú y yo, nuestros amados, todos los que puedan creer en el Evangelio, los que podamos seguir a Cristo, los que podamos seguir esforzándonos, apelando a la gracia, apelando al amor divino, pero con todo el corazón, luchando. Y si por allí nos caemos, nos arrepentiremos, nos levantaremos y con la ayuda de Dios seguiremos hasta el día de todos los días. Que Dios los bendiga de todo corazón, hasta siempre.